La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano, eran capaces de desgarrar el cielo, y de un solo puntapié, abrían grietas en la tierra. Hoy de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor han llegado a la guarida de Seiya. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Tengan una buena noche a todos ustedes, y para mí es un verdadero placer, un verdadero honor. Señoras y señores, gran escuchas en general, chicos y chicas, recibamos con un fuerte aplauso al señor René García. René. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla René García, la voz de Yoga, de Vegeta y de tantos. Un fuerte abrazo desde acá de la ciudad caótica del Distrito Federal en México. Un gusto, la verdad, un gusto. Yo estoy bastante emocionado con que me hayas concedido la entrevista, y pues bienvenido nuevamente. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Es una oportunidad maravillosa para mí poder contactarme con toda la gente de Latinoamérica que ha seguido tan cerca nuestro trabajo y que nos tiene tanta admiración. La verdad es que aún no entiendo por qué, pero bueno. Bueno, René, ¿cuándo fue que te diste cuenta del talento que tenías para la actuación? Pues mira, hasta ahora sigo sin darme cuenta porque no encuentro el talento para la actuación. Pero mira, la verdad es que yo vengo de una familia de actores de teatro desde mi bisabuela. Mi abuela, mi abuelo, todos venían de teatro, ¿no? Entonces es una tradición como familiar. Yo en realidad pues nací en el teatro, crecí en el teatro, y para mí fue algo como ir a la escuela, ¿no? Como estar en la primaria. Yo aprendía en la tabla del escenario a hacer lo que se hace como actor, que es en realidad jugar a que eres otros personajes y otras personas, ¿no? Claro, eso es obviamente muy importante, René. Obviamente tienes ya el talento, digamos, por generaciones, lo llevas en la sangre, pero obviamente ya nos dices que tu familia tiene mucha connotación en el ambiente artístico, pero ¿cómo llegaste verdaderamente a incursionar en el ambiente artístico y hacerlo para ti una profesión? Pues bueno, fue muy fácil. Mi abuela trabajaba en una compañía de teatro en 1974. Bueno, pero desde antes mi papá trabajaba con alguien que fue muy importante aquí, que se llamaba Enrique Alonso. Se ponía él Cachirulo, que fue un personaje muy importante en los años finales de los 50, 60, incluso un poquito los 70. Y yo, la primera aparición que hago en televisión fue a los 8 meses de edad. Tomaron en un programa de televisión que se llamaba Teatro Fantástico, donde estaba actuando mi papá. Entonces le estaban un bebé, y ese fue en realidad mi primera incursión en el medio artístico. Después ya, te digo, a la edad de 4 años entro a esta compañía de teatro gracias a mi abuela, Paulina Ascoitia, que trabajaba con Manuel Lozano, que era un director también de obras infantiles, y él es el que realmente sienta las bases para mí de lo que se trataba la actuación, o sea, qué era actuar, por qué se actuaba, con un cariño y un respeto a la escena que creo que en nuestros días ya se ha perdido un poco, pero él era una de esas personas apasionadas, y todas las puestas que hacía era para niños, que en ese tiempo no había, digamos, una oferta muy grande para
para niños, ¿no? Por lo menos aquí en México, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezo, luego me paso en 78 con Enrique Alonso, que además de todo era mi padrino de bautizo, y pues bueno, el desarrollo que tuve en la actuación fue, como te digo, como si metieras a un niño a los 4 años a jugar fútbol y te das cuenta que pues va para Messi, ¿no? O para alguna cosa de este, digo, saltando toda distancia, por supuesto, ¿no? Claro. Pero tienes como esa facilidad para hacerlo, ¿no? Entonces pues te van guiando, te van enseñando diferentes personas y pues te sigues, ¿no? Y hasta la fecha no he dejado de actuar realmente, ¿no? Así, René. Bueno, yo te tengo una sorpresa. Bueno, estuve haciendo un par de investigaciones. Es mi deber porque estamos aquí en un medio de comunicación. ¿Qué te viene a la mente cuando yo te digo el hogar que yo robé? Ya sabía que por ahí ibas a andar. Sí. Pues me vienen muchos recuerdos muy bellos. Fue una telenovela muy importante aquí en México. Yo hacía el papel del hijo de Angélica María, que es una estrella aquí de México, y de Juan Ferrara, que es otra estrella de la televisión aquí en México, y fue un papel muy importante que me dio mucho reconocimiento. Y fíjate que extrañamente ahí te voy a decir algo que pasó muy chistoso. Cuando yo estaba en esta telenovela, conocí al señor que después me llevaría a hacer doblaje, a Alberto Gavira, que él hacía uno de los personajes con el que yo interactuaba mucho en la novela, y Alberto Gavira es el que me dice a mí, que además era un gran amigo de mi abuela, que vaya a doblaje, porque no había tantos niños que hicieran doblaje, y pues fíjate, qué chistoso, ¿no? Así es, René. Y bueno, fue muy importante para mí el hogar que yo robé, esa época de mi vida, pues sí, reafirmó que yo, pues lo que tenía que hacer en la vida era actuar, porque aparte del hogar que yo robé, estuve en una temporada de teatro muy exitosa que se llamó Exiliados, una obra difícil de James Joyce, una obra que era para adultos, pero yo salí ahí de niño, y recibí varios premios de la crítica por esa actuación en la obra. Entonces, pues bueno, ya era mi destino, ¿no? Ya no había para dónde hacerme. Así es, René. Y bueno, ¿qué se sintió ser como el hijo varón de Angélica María? Porque en esa misma telenovela, El hogar que yo robé, tú actuaste con su hija, Angélica Vale. Con Angeliquita, sí, pues lo que pasa es que se hizo un casting para ese personaje, y pues yo fui al casting como cualquier otro, y bueno, coincidió que les gustó mi actuación, me quedé y demás, y pues era un niño muy querido, porque pues Angélica María aquí y en muchas partes de Latinoamérica fue una estrella muy querida por todos, ¿no? Así. Una bellísima persona que todo el tiempo, la verdad es que me arropó, me trató muy bien, nunca fue como una estrella inalcanzable, sino que era un trabajo cotidiano con ella y con Juan también, Juan Ferrara, que los dos fueron maravillosos, y todo el elenco. En ese tiempo había gente que no era tan famosa, que ahora es muy famosa, como Angélica Aragón, varios, ¿no? Edith González. Edith González, sí, exactamente. No, fue una época de conocimiento y toda la gente, pues lo que me preguntaba era por Angélica, ¿no? Porque todavía estaba como en su auge de galana de novelas. Así es, René, porque obviamente una gran telenovela. Déjame decirte que yo te vi en el video, y pues un niño muy bonito a los 10, 11 años. Sí, ya después se empeoraron un poco las cosas, pero bueno, ahí me descuento. Bueno, René, ¿qué connotación tiene Alberto Gavira, que es la persona que te incursionó dentro de la actuación? Bueno, mira, Alberto Gavira es una persona muy importante para mí, porque tanto en la telenovela como en el doblaje fue pues uno de mis maestros de escena, ¿no? Alberto Gavira es pariente de los Gavira, que aquí también desarrollaron toda una cuestión en cuanto a sonidos. Uno de los hermanos, de hecho, fue el que hizo los efectos especiales del Exorcista, una película de terror muy famosa que muchos habrán visto, otros no. Pero bueno, los efectos se hicieron con este señor Gavira, entonces todos ellos estaban relacionados en el medio, y Alberto era el actor, don Alberto. Entonces, te digo, don Alberto fue el que me llevó realmente a doblaje, pero cuando yo llego a doblaje a una compañía que se llamaba Procineas,
la gente que estaba ya en esa compañía también me conocía por el teatro, por la televisión, y porque, bueno, has de saber que cuando eres actor, sobre todo antes, los actores que hacían doblaje, pues hacían muchas otras cosas también, hacían televisión, hacían radio, hacían cine, ¿no? Creo que eso se perdió después un poco, pero pues muchos sí nos quedamos haciendo otras cosas además de hacer doblaje. Y estos actores como Azucena Rodríguez, Magda Leonel, Gabriel Pingarrón, una gran voz del doblaje, pues ya me conocían. Entonces pues realmente como que me enseñaron muy amablemente cómo se hacía el doblaje, pero también con una mística maravillosa que en estos días, la verdad, ya no, lo digo con mucha tristeza, ya no existe. Así es, René. Y bueno, ¿y por qué decidirte a dejar las telenovelas, es decir, la televisión, obviamente enfocada a las telenovelas, y dedicarte de lleno al doblaje? Pues fíjate que más bien creo que la de televisión me dejó a mí. Yo no a la televisión. Mira, me pasó algo muy curioso. Cuando eres niño actor, a veces pasas por una transición de la adolescencia, de cuando eres niño a la adolescencia, que no eres ni niño, ni joven, ni nada. En ese tiempo exactamente quien me arropó fue el doblaje. Entonces yo hice mucho doblaje, todavía seguía haciendo teatro, e incluso fui asistente de dirección y de producción en muchas puestas en escena en México. Pero lo que pasó fue eso, esa transición. En ese momento no era como ahora, que hay tantísimas series para adolescentes. En ese tiempo, no estoy hablando de los 80s, había muy poquitas, había algunas cosas que intentaban hacer los norteamericanos. Por cierto, una serie de las que yo hacía eran Los Pininos de la Computación, se llamaba Los Chicos Computarizados, que imagínate, eran sus computadoras inmensas, ¿no? Y los discos, los floppies, pues eran del tamaño casi de un vinil, ¿no? De una acetato. Entonces, eran la prehistoria de la tecnología. Pero en México como tal no se hacían casi cosas para adolescentes, eran o de niños o de adultos, ¿no? Pero ese intermedio, como ahora que está el de tantas y tantas cosas que hace Disney y todo esto, no había tanto en ese tiempo. Entonces pues me alejé un poco de la tele, y pues la tele pues es cruel, ¿no? También se olvida de ti y se van olvidando y te van dejando al lado si no presionas mucho y estás ahí insistiendo y demás. Ahora yo como que no me vi en la necesidad tampoco de hacer la televisión, porque no fue algo que me llamara tanto la atención, ¿no? Decir, bueno, convertirme en estrella, famoso, nomás porque sí. No, siempre quise conservar las raíces del teatro y tratar de estudiar y tratar de averiguar más sobre la raíz, y después sí ya empezar a hacer otras cosas. Y el doblaje pues me atrapó muchísimos años, y no me dejó ir hasta hace relativamente muy poco, que ya otra vez retomé con más fuerza lo de la televisión, lo del teatro, ¿no? Claro, René. Y bueno, ya entras de lleno al doblaje, ¿y qué tiene que ver la elección de, obviamente, ingresar al doblaje de series de anime? Pues ninguna de mi parte. Mira, te digo cómo estuvo la cosa. Yo antes que hiciera Los Caballeros del Zodiaco, cuando trabajaba todavía en Procineas, yo me voy a vivir un año a la ciudad de Nueva York, y entonces viví un año en Nueva York. Estuve ahí pues realmente buscándome a mí mismo en esos tiempos, y cuando regreso lo primero que hago es bajarme del avión y entrar en una obra de teatro, así literal como te estoy contando, porque llegué a ver a mis amigos de teatro, a alguien se había peleado, y entro en una puesta de Romeo y Julieta que estaban haciendo de ese tipo Alberto Mayotte, a Javier Vance, algunos que eran muy conocidos en ese tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, al mismo tiempo, al día siguiente, toca doblaje, y la gente de doblaje pues, seguía ahí. Entonces pues me empiezan a dar llamados y demás. Yo tenía una serie por ahí que se llamaba Peter Pan, que era un anime japonés, no me acuerdo si japonés o estadounidense, pero creo que era más la versión francesa. La versión francesa. La versión francesa de Peter Pan. Y entonces, bueno, fue como el primer acercamiento a hacer ya un personaje protagónico en un anime. Pero después de ahí yo renuncio a Procineas, me voy a Audiomaster 3000, que acababa de abrir, gracias a Humberto Vélez, ustedes lo conocerán ampliamente. Así es. Yo somos muy amigos, somos muy amigos, nos llevamos muy bien.
Y Humberto estaba trabajando ya ahí en Audiomaster y él me lleva a presentar con los directores de allá, que pasó lo mismo, algunos ya me conocían y confiaron en mí, me dieron el trabajo, y de ahí salto a otra compañía que se llamaba Producciones Carlos Salgado, que es la que tenía los animes, la que empezó a tener los